Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Saludamos a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y también a quienes nos siguen a través de la señal de Todos, Canal 44. Queremos agradecer también a las televisoras públicas que se suman a este programa y que hacen posible que Coronavirus, la pandemia, llegue al resto de México y América Latina. Le recordamos las formas de hacer contacto en Twitter, @Canal 44 TV, en Facebook nos encuentra como Canal 44 TV y nos puede mandar mensajes también por WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los pacientes que una vez egresados de los hospitales tienen que volver a los nosocomios debido a alguna recaída en la enfermedad de COVID-19. Pacientes con COVID que regresan al hospital tras ser dados de alta. De los más de 26 millones de contagios contabilizados en el mundo, solo ha habido unos pocos casos de reinfección. Por ahora, no muy relevante según la Organización Mundial de la Salud. Más de 18 millones de personas se han recuperado después de contagiarse con el nuevo coronavirus en el mundo, pero existe un riesgo de volver al hospital por algún problema respiratorio. Hoy hablaremos también de esta condición. Investigadores buscan anticuerpos en niños del Reino Unido y hoy tendremos enlaces directo en vivo desde Cuba y Ecuador, nuestros compañeros corresponsales presentando lo más reciente en la información. Vamos directamente a nuestra pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos cuenta que pacientes que han presentado COVID-19 y que ya habían sido dados de alta regresaron al hospital por posibles secuelas que dejó la enfermedad en diferentes órganos. El rostro de 27.500.000 personas que han cursado con COVID-19 durante estos 9 meses ha sido de miedo y temor ante la incertidumbre de regresar al hospital, principalmente quienes pasaron por un proceso crítico de la enfermedad. Aunque la mayoría se recupera en casa, los casos graves son atendidos en las unidades de cuidados intensivos o en áreas de observación al cursar con síntomas de falta de aire, de tipo gastrointestinal y neurológicos como confusión, cognitivo, del habla, en sí, un cambio súbito en la salud mental debido a la falta de oxigenación al cerebro. La COVID-19 no solo presenta síntomas respiratorios, sino una gama de afectaciones en cada órgano que pone en peligro la salud de la persona, quienes reciben una atención especial que conforme pasan las semanas se van recuperando. Sin embargo, se ha detectado pacientes que, tras permanecer un par de semanas hospitalizados y son dados de alta, regresan, tuvieron una recaída, la mayoría por presentar daños en varios órganos a consecuencia de la infección. El que un paciente sea dado de alta no significa que esté recuperado totalmente. Siguen estando en observación médica al no conocer con exactitud los efectos que el virus SARS-CoV-2 ocasiona en el organismo a largo plazo. De acuerdo a estudios internacionales, la recuperación puede tardar un periodo largo. Algunos aspectos es recuperar la movilidad muscular que surge tras permanecer hospitalizados. Las actividades cotidianas no serán igual. Se ha descrito que se presentan después de alta, delirio, un cambio cerebral repentino que puede presentar depresión, ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. Uno de los problemas que más preocupa a la comunidad médica internacional son los problemas cardíacos, pulmonares como es fibrosis pulmonar y renales que pueden presentar tras cursar COVID-19. Los primeros estudios sobre la función pulmonar de pacientes que fueron dados de alta en China mostró que la reducción de la capacidad pulmonar era una de las principales consecuencias observadas. Un estudio del Journal of the American Medical Association, JAMA por sus siglas en inglés, señala que en pacientes que cursaron de forma moderada la enfermedad y dados de alta en Italia, en 8 de cada 10 persistía al menos un síntoma como fatiga y dificultad respiratoria después de 2 meses.
La COVID-19 es una enfermedad sistemática y no solo respiratoria. Los científicos aún investigan los daños causados de manera directa por el virus o por factores indirectos vinculados a uno de los padecimientos que ha puesto a temblar al mundo. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por este reporte. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta la información. Roberto, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los fallecidos en el mundo por COVID-19 han superado ya los 900.000 hasta alcanzar hoy 906.000, mientras que los casos en el planeta rozan los 27,5 millones, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La barrera de los 900.000 muertos se alcanzó ayer tras registrar la OMS 9.600 decesos, la cuarta cifra más alta en un día desde el comienzo de la pandemia en enero pasado. América se mantiene como la región más afectada, con 14.600.000 casos y 515.000 muertes, mientras que el sur de Asia es la segunda zona con más contagios, con 5 millones, en su mayoría en la India. Pero Europa le supera en fallecidos, con 223.000 frente a 87.000. La curva mundial de casos diarios parece estabilizada en menos de 300.000 por jornada desde finales de julio, pese a que la gráfica es ascendente en Europa y Asia del Sur, pero desciende en África y Asia-Pacífico y es relativamente estable en América y Oriente Medio. Por países, Estados Unidos continúa siendo el que suma más positivos, 6.200.000, y también más muertes, con 188.000, seguido de la India, que tiene casi 4.400.000 casos y es la nación donde se contabilizan actualmente más infecciones diarias, unas 80.000. 5 países latinoamericanos, Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina, están entre los 10 con más casos del planeta. En el lado positivo, los pacientes recuperados rozan los 20 millones del total de 27,5 millones de enfermos, por lo que superan el 70% de los diagnosticados desde el inicio de la pandemia, y se mantiene relativamente bajo, en el 1%, el número de casos activos en estado grave o crítico, ya que son unos 60.000 en estos días. Sobre el remedio para esta pandemia, las vacunas contra la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud no espera que estén disponibles para la población en general antes de 2 años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados del 2021. Y sobre el precio aproximado de las dosis, la estimación es que podría oscilar entre los 2 y los $30 estadounidenses, aunque irá cambiando a medida que más vacunas estén disponibles. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por este informe completo, actual, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Y mire, como usted recordará, hace algunas semanas le contábamos del primer caso de reinfección en el mundo. Se trató de un hombre de Hong Kong que ya había padecido la enfermedad y que una vez que fue dado de alta, viajó a España. Cuando regresaba a su país, en uno de los controles sanitarios que hoy por hoy existen prácticamente en todas las fronteras, en todos los aeropuertos, detectaron que este hombre, de nueva cuenta, tenía presencia del virus SARS-CoV-2 y que la cepa que estaba presente en su cuerpo correspondía a la cepa que circula en España. De esta manera se pudo comprobar que se trataba del primer caso de reinfección en el mundo. Este caso ha sido documentado y posteriormente ocurrieron al menos otros 3 casos en otras partes del mundo, lo que ha comenzado a preocupar ya a la comunidad internacional. La pandemia de COVID-19 ha impactado de manera importante la salud y la actividad económica en México y todo el planeta. Más de 18 millones de personas se han recuperado después de contagiarse con el nuevo coronavirus en el mundo, pero existe un riesgo de volver al hospital por algún problema respiratorio. Los neumólogos aseguran que han recibido un significativo volumen de pacientes que registraron una COVID-19 moderada y que sufren, por ejemplo, cansancio y dificultad respiratoria. Uno de los primeros estudios sobre la función pulmonar de los pacientes que habían sido dados de alta en China
China, por ejemplo, que la reducción de la capacidad pulmonar era una de las principales consecuencias observadas, incluso entre aquellos que no estuvieron en estado crítico, por lo que muchos de ellos, al enfermar de algún otro virus respiratorio, pueden desarrollar de manera más rápida. El estudio publicado en una revista especializada subraya la incidencia de un fenómeno similar en epidemias causadas por otros tipos de coronavirus, como el SARS y el MERS, en los que esta secuela duraba meses o años en algunos casos. Se han reportado casos en México en donde pacientes que estuvieron muy graves en terapia intensiva han tenido que regresar a recibir atención, sobre todo asistencia ventilatoria. Recientemente, un estudio publicado en el Journal of the American Medical concluyó que entre 143 pacientes evaluados en Italia, solo el 12.6% había sido ingresado en cuidados intensivos, pero el 87.4% reportaba la persistencia de al menos un síntoma, entre ellos fatiga y dificultad respiratoria, más de 2 meses después de ser dados de alta, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, encargada de COVID-19, subrayó que por ahora son casi irrelevantes, hablando estadísticamente, los casos de reinfección de coronavirus en el mundo. El nuevo coronavirus es una enfermedad que hace unos meses no existía. Los estudios científicos van cambiando conforme pasan las semanas. En una carta al editor de la revista Journal of Medical Virology, revisada por otros científicos antes de ser publicada, describen casos de PCR positivas en pacientes dados de alta después de 2 test negativos consecutivos. Si se obtiene un resultado negativo de un paciente con sospecha de COVID-19 y solo se recogieron muestras del tracto respiratorio superior, deben tomarse muestras adicionales de las vías inferiores, tráquea, pulmón o bronquio, para comprobar si el virus conservaba su capacidad infectiva. Los científicos realizaron cultivos celulares de muestras respiratorias con coronavirus de personas que habían vuelto a dar positivo en la PCR. Estos cultivos tuvieron un resultado negativo, lo que significaría que el virus habría perdido su facultad de infección. La propia Organización Mundial de la Salud recomienda que si se obtiene un resultado negativo de un paciente con un alto índice de sospecha de COVID-19 y solo se recogieron muestras del tracto respiratorio superior, nariz, cavidad nasal, boca, faringe o laringe, deben tomarse muestras adicionales de las vías respiratorias inferiores si es posible, tráquea, pulmón o bronquio. El sistema inmunitario de las personas infectadas es el responsable de prevenir la progresión a una enfermedad grave o la reinfección por el mismo patógeno, señaló la investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología, María Montoya. Otra posibilidad que barajan los investigadores para los nuevos positivos es que la inmunidad generada por el paciente no haya sido suficiente para hacer frente a un nuevo contagio, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Y mire, hay una buena noticia y una no tan buena en el ámbito de la elaboración y encontrar una vacuna para hacer frente a COVID-19. Esto se lo contaremos después de la pausa. Le decíamos antes de irnos a la pausa que hay buenas noticias, pero otras no tan buenas en la fabricación, en la elaboración y en la carrera que existe por encontrar una vacuna contra COVID-19. Bueno, la noticia no tan buena es que AstraZeneca suspendió los ensayos en las fases finales de la vacuna contra COVID-19. Esto luego de que detectaron que una de las personas que participaba dentro del grupo de ensayos clínicos manifestó reacciones adversas, según lo que se ha dado a conocer a través de las diferentes agencias informativas. Un portavoz de AstraZeneca habría comunicado que el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. El estudio era realizado por la farmacéutica y la Universidad de Oxford en Estados Unidos y Reino Unido, donde se reportó el evento adverso. De acuerdo con la agencia internacional Reuters, se desconoce la naturaleza del problema de seguridad y cuándo ocurrió, pero se espera que el participante se recupere. La suspensión de las pruebas tendrá un impacto en otros ensayos de AstraZeneca, así como los ensayos clínicos de otras farmacéuticas.
es parte de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas y que pues fue algo así como un baldazo de realidad en medio de esta carrera que iba relativamente bien en los diferentes frentes. Con este freno, sin duda alguna, los científicos, los médicos muestran su preocupación porque una de las vacunas que presentaba mayores probabilidades de éxito y que era de las más avanzadas, pues ha tenido que detener por el momento sus pruebas clínicas debido a este caso de que ha mostrado reacciones adversas a la vacuna. Por supuesto que seguiremos muy atentos de lo que ocurra en las próximas horas con estos ensayos. Vamos ahora a Cuba. Ahí se encuentra nuestro compañero Atahualpa Americe. Él es corresponsal de la agencia EFE en Cuba. Atahualpa, te saludamos con gusto. Adelante con la información. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí sigue avanzando la vacuna cubana. De hecho, la semana pasada, en concreto el 3 de septiembre, se sumaron al ensayo clínico de la vacuna Soberana 01 otros 20 voluntarios. El objetivo ahora mismo, en este momento, es determinar si la vacuna contra la COVID-19 de Cuba es segura para poderla extender a un grupo mayor de participantes y, en último término, ya a la población cubana. El segundo grupo de voluntarios, este segundo grupo se incorporó la semana pasada, que tienen edades de entre 60 y 80 años, reciben una dosis de la vacuna el primer día, un mes después recibirán la segunda y a los 3 meses más o menos se cerraba la investigación. Para esta primera etapa del ensayo clínico se han dividido los voluntarios en 2 grupos. Había uno más joven, con personas entre 19 y 59 años, que ya empezaron. Ellos fueron los primeros en someterse a la prueba el pasado 24 de agosto y a ellos les ha seguido este otro de 60-80 de la semana pasada. Hay que decir que la vacuna es preventiva y que en esta primera fase de investigación se mide la seguridad del producto y se registra todo lo que suceda con los voluntarios. Ahí, si se demuestra que es segura, ya se avanza en el estudio. Y bueno, al concluir satisfactoriamente la fase de desarrollo farmacéutico y los estudios preclínicos en animales, esto fue antes, ya se ha demostrado al menos que esta vacuna contra la COVID-19 induce una potente respuesta inmunitaria contra el virus. ¿Qué más se sabe de esta vacuna? Y te lo pregunto porque pareciera que también Cuba sorprendió hace ya varias semanas al mundo cuando anunciaba que estaba precisamente en la investigación y en el trabajo de encontrar una vacuna contra COVID-19. Es decir, no se supo mucho al principio sobre esta investigación hasta que ya estuvieron en una etapa mucho más avanzada. Bueno, es que hay muchos países que están investigando posibles vacunas. En el caso de Cuba, bueno, sí se informó cuando parece que ya se iban a comenzar las pruebas, ¿no? Los estudios. Lo que se sabe es que estas pruebas terminarán en enero de 2021. En un principio dijeron el 11 de enero de 2021 y los resultados estarán disponibles el 1 de febrero y se publicarán un poco más tarde, el día 15. Y bueno, los ensayos arrancaron el mes pasado, en agosto. Y bueno, a diferencia de otras vacunas que a lo mejor pueden estar creadas a partir de vectores adenovirales o virus inactivados, estos son unos de los proyectos más avanzados de los que hablabais antes, de AstraZeneca, etcétera. El candidato cubano se basa en una proteína recombinante, eso también lo sabemos, aunque tampoco se han difundido datos muy específicos y muy técnicos aparte de eso. Muy bien, Atahualpa, antes de despedirnos, en términos generales, ¿cómo se encuentra la isla? Sabemos que también hace algunos días, hace algunas semanas, tuvieron que reforzar las medidas de seguridad porque hubo algunos rebrotes. Pues la verdad es que sí, han reforzado muchísimo las medidas de seguridad, pero relativamente comparado con otros países, la verdad es que no hay muchos casos. Es decir, hoy ha habido muchos comparados con los días anteriores, pero estamos hablando de 82 casos en toda la isla, no es tanto. Parece que La Habana y Ciego de Ávila son ahora mismo Ciego de Ávila es una provincia que está en la parte central. Parece que son un poco los epicentros de la pandemia en Cuba. Hoy ha habido, a ver, espera que lo tengo aquí, 39 casos en La Habana, y bueno, y otros 7 en Ciego de Ávila. Y bueno, realmente como supongo que para México o para nosotros, para España, no son muchos casos, pero aún así las autoridades han decidido cortar por lo sano
y La Habana está bajo toque de queda. A partir de las 7 y hasta las 5 de la mañana nadie puede salir a la calle. Así estamos. Claro. Atahualpa, como siempre, es un gusto saludarte y escuchar esta información. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un abrazo desde La Habana. Un abrazo, es Atahualpa Merice, corresponsal de la agencia EFE en Cuba y también colaborador de este espacio. Bueno, de Cuba vamos ahora a Ecuador con nuestro compañero Jorge Largo. Ahí también hay noticias recientes. Jorge, te escuchamos. Adelante con el reporte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días desde Ecuador. Enviamos un caluroso saludo a todos nuestros hermanos mexicanos. Qué gusto poder encontrarnos y generar información referente a lo que está viviendo nuestro país con el tema de la pandemia. Efectivamente, Belén y amigos, desde la próxima semana en el país ya se levanta el estado de excepción, algo que ha preocupado a muchos sectores. Sin embargo, el gobierno nacional está trabajando en algunas campañas como la Yo Me Cuido, que propone pues que ya la ciudadanía tome conciencia de la situación que está viviendo el país y que vayan tomando sus restricciones personales y puedan mantenerse a buen recaudo de evitar que continúe la propagación del coronavirus en nuestro país. Las cifras en el país están normales, no ha existido sistemas de rebrote en algunas localidades. Sin embargo, los equipos de los Ministerios de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, continúan reforzando sus actividades en salud, continúan trabajando de manera paulatina y permanente en todo el territorio ecuatoriano con la finalidad de contener el coronavirus en nuestra situación. Se está reanudando ya las actividades productivas, comerciales, administrativas en todo el país. De a poco el teletrabajo está quedando, prácticamente se está reduciendo ya. Todos los ecuatorianos están volviendo a la normalidad, con algunos déficits importantes, sobre todo en el tema de desempleo. Han existido más de 3.000 personas desempleadas que está dejando esta pandemia y algunos emprendimientos que prácticamente se fueron a bancarrota. Está en juego aún el análisis del retorno a clases. Varios alcaldes o varios representantes de los cantones de las ciudades de acá de Ecuador están analizando la posibilidad y pues la mayoría coincide que el tema del retorno a clases aún quedaría suspendido. En todo caso, cada municipalidad, cada gobierno municipal está adoptando sus propias medidas a través de sus comités de operaciones de emergencia, básicamente pues para realizar un trabajo post estado de excepción, que como vuelvo y repito, desde la próxima semana el Ecuador quedará sin estado de excepción y todos los ecuatorianos tenemos que adoptar medidas personales, familiares y mantener un trabajo prácticamente propio para evitar cualquier inconveniente a futuro con nuestra salud. Es Jorge, pues seguimos muy atentos de lo que ocurra en Ecuador. Sabemos que han tenido y han vivido una pandemia complicada, difícil, así que bueno, seguiremos pendientes. Muchas gracias, Jorge, por este reporte. Muchísimas gracias, Belén. Sí, efectivamente, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir generando información sobre la situación que está viviendo nuestro país en estos momentos. Un abrazo, saludos cordiales. Claro que sí, también un abrazo para ti desde México. Gracias. Él es Jorge Largo, periodista del Correo Diario de Ecuador, y como siempre también aprovechamos para enviar un saludo, un abrazo a nuestros hermanos de Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos. Ya está con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Buenos Hola, días, Belén. bienvenido. Buen día, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, doctor, antes de irnos a la pausa, porque casi tenemos que hacer un corte, pero quisiera brevemente recapitular sobre esto que nos han contado nuestros compañeros, primero en Cuba, donde Atahualpa nos decía que hay mucho optimismo en torno a esta vacuna que están elaborando científicos cubanos. Decíamos hace unos minutos antes que AstraZeneca tuvo que frenar la aplicación de las vacunas en su grupo de ensayo porque uno de los participantes registró reacciones adversas,
Y la otra noticia, la positiva, la buena que nos faltaba, además de la de Cuba, obviamente, es que México va a recibir 32 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, esto de acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones Directas. Así que digamos que una buena para México y otra no tan buena, porque nuestro país participa, es parte de este proceso que sigue AstraZeneca, doctor. Pues sí, la primera es una buena noticia. Yo no tengo duda de que la vacuna Sputnik será una buena vacuna. Rusia se ha caracterizado por generar muy buenos productos en el área de la farmacología y la biotecnología. Y por otro lado, la buena noticia también de la vacuna que está desarrollando Cuba, que también tienen mucha experiencia en Cuba. Ellos han desarrollado vacunas como la antimeningocóxica, por ejemplo, algunas vacunas contra el virus de la hepatitis B, que han sido buenas vacunas. Y la no buena es efectivamente esa pausa que hace AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que dicho sea de paso, esas pausas, Belén, ocurren frecuentemente cuando se lleva a cabo un ensayo clínico. Si existe un evento adverso grave, entonces se pausa el procedimiento, el proceso, se analiza qué es lo que ocurrió y luego se da continuidad si ese evento adverso grave no está relacionado estrictamente con el biológico que está en estudio. Los eventos adversos se dividen en graves y no graves. Y luego también se dividen en asociados o no asociados a lo que se encuentra en estudio. Entonces, un evento adverso de esta naturaleza, ¿a qué lleva? Recordarás que alguna vez platicamos que los ensayos clínicos aleatorizados doble ciego tienen códigos cerrados para que no sea fácilmente identificable quién está recibiendo el biológico y quién está recibiendo placebo. Bueno, ocurre un evento adverso grave, se tienen que romper esos códigos para saber, ¿estaba recibiendo el biológico, el producto activo, o estaba recibiendo placebo? De esa manera saber si está relacionado con lo que estamos estudiando. Entonces, no nos extrañe esta pausa que hace AstraZeneca, que también es posible que sea una pausa corta, y eso ocurre frecuentemente en la investigación clínica, en los ensayos clínicos, sobre todo en los de fase 3. Y que de alguna manera también dan confianza, doctor, a que el ensayo se está haciendo como se tiene que hacer, porque AstraZeneca y todo lo que está en juego, ¿no? Podría decir, bueno, mejor no lo damos a conocer y vamos siguiendo con los ensayos, pero es importante que se mantenga esta transparencia y esta información, doctor. Sí, está dentro de lo que conocemos como buenas prácticas en la investigación clínica. Exactamente eso se tiene que hacer y además se tiene que dar a conocer, tiene que publicitarse, porque eso hace mucho más transparente todo el proceso de desarrollo de un biológico. Así es, veremos si hay más información en las próximas horas de qué paciente, precisamente esto, doctor, si era del grupo que recibió placebo o si era del que ya había recibido la dosis de la vacuna que está en ensayo, y también qué tan grave fueron las reacciones. En fin, este caso seguramente también arrojará mucha información de lo que hoy por hoy necesitamos conocer en medio de estas investigaciones que se siguen para encontrar una vacuna. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos con mucho más. Usted no se vaya. Esto es Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, y retomamos nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bueno, pues ya hicimos este recuento necesario sobre cómo está el mundo hoy en la investigación de vacunas. Ojalá que los cubanos pronto nos den la buena noticia, ojalá que los rusos ya
prácticamente preparados para salir al mundo. Así que, bueno, pues ojalá que siga habiendo buenas noticias en este campo que tanta falta nos hace, ¿no, Por doctor? supuesto. Doctor, otro de los fenómenos que se ha registrado a lo largo de todo este tiempo de pandemia tiene que ver con las reinfecciones. Nosotros ya lo hemos hablado aquí, incluso el día que se dio a conocer el primer caso de reinfección en el mundo lo abordamos ampliamente. Y sin embargo, esto parece que va en aumento, doctor. Sí, Belén. Fíjate que no me extraña. A un asunto de reinfección, por ejemplo, por SARS-CoV-2, hay muchos aspectos que analizarle. Número uno, el que personas que tuvieron una infección inicial hayan desarrollado inmunidad y entonces la reinfección pueda ser una reinfección que genere síntomas leves o no genere sintomatología, lo cual vemos en muchas enfermedades infecciosas sujetas a vacunación, por ejemplo, ¿no? Segundo, para definir que se trata de una reinfección, tendríamos que tener el elemento de identificar que el virus, la cepa que causó la primera infección y la cepa que ha causado la nueva infección son diferentes. Tercero, tendríamos que estar bien seguros de que en el primero de los casos no fue solamente una prueba positiva, que aunque muy raras, podría haber sido una falsa positiva y la aparente reinfección sea realmente la primera de ellas, ¿no? Los casos que se han reportado se han estudiado con detalle en ese sentido, en los tres factores que acabo de comentar. El último de ellos, que fue publicitado como el primero en el mundo, realmente no fue el primero en el mundo, ya había publicaciones al respecto, y es el de un joven de 33 años de Hong Kong, viaja a España, tiene su primer episodio al parecer en marzo o en abril en Hong Kong, con síntomas, con prueba confirmatoria de PCR, y viaja a España el mes pasado, regresa a Hong Kong, y al regresar a Hong Kong, como protocolo de seguridad para ingreso al país, le vuelven a realizar una PCR, resulta positiva. El paciente cursa casi asintomático en esta segunda ocasión. Entonces se da lo que comentaba hace un momento, la posibilidad de que la primera infección generó inmunidad. En esta segunda infección el paciente casi cursa asintomático, posiblemente gracias a la inmunidad generada por el cuadro inicial. Si así van a ocurrir algunas reinfecciones, entonces se apega a lo que ocurre a muchas enfermedades infecciosas, incluso que son sujetas a vacunación, como antes comenté. Mira, por ejemplo, en rubiola puede existir reinfección, en parotiditis puede existir reinfección. Estas dos enfermedades virales son sujetas a vacunación, e incluso personas que se han vacunado pueden tener una infección más adelante con el antecedente de vacunación, pero una infección que cursa de forma muy leve, pero se ha comprobado que son infecciones, pero que el sistema inmune atenuó importantemente el cuadro clínico de un segundo episodio. Hay algunas enfermedades infecciosas en las que puede ocurrir lo contrario. Por ejemplo, en el caso de dengue. En el caso de dengue, una infección inicial genera una respuesta inmune. Esta respuesta inmune de lo que conocemos como el sistema inmune adaptativo o especializado es la que luego puede responder de manera específica al patógeno para el cual se desarrolló. El segundo episodio de dengue puede ocurrir con mayor gravedad,
porque la respuesta inmune generada a partir del primer episodio puede tener una respuesta exagerada con muchas citocinas, como tormenta de citocinas de la cual hemos hablado aquí con frecuencia, y entonces el segundo episodio de dengue puede ser muy grave o puede ser hemorrágico o puede ser con estado de choque por dengue, en fin. Entonces, digamos que hay dos tipos de presentación después de una reinfección: atenuada, también gracias al sistema inmune, pero también exagerada y también gracias al sistema inmune. El segundo de los ejemplos es dengue, el primero de los ejemplos podría ser parotiditis, y ojalá y los casos de reinfección que pudieran ocurrir con SARS-CoV-2, COVID-19, fueran de la primer naturaleza, ¿no? Claro. Doctor, si me permite, vamos a hacer un paréntesis para ir a la línea telefónica con nuestra compañera Rocío López Fonseca. Hay información de último momento de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto precisamente a esto que hablábamos, la pausa que hace AstraZeneca en el protocolo que siguen para encontrar una vacuna para COVID-19 y por qué es importante para México esta decisión, porque hay que recordar que México está participando precisamente y se anunció hace algunas semanas que nuestro país sería parte de la producción de esta vacuna. Rocío, cuéntanos qué ha dicho el presidente. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de garantizar, de decir en su mañanera, que México va a contar con vacuna contra la COVID-19 a pesar de que el laboratorio AstraZeneca frenó por el momento la aplicación del biológico al presentarse reacciones adversas importantes en un voluntario en Reino Unido. Hay que recordar que se encuentra en fase 3. Dice el mandatario que en México va a contar con una vacuna contra el coronavirus en tiempo y forma, porque otros países han ofrecido ya sus biológicos a la nación. Aquí escuchamos al presidente de México. Tenemos nosotros otras opciones, que lo sepa la gente, que lo sepa el pueblo. Estamos inscritos en los principales proyectos de investigación, o sea, para tener la vacuna a tiempo. O sea, no cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio, pero tenemos una relación similar con 2 o 3 empresas que ya también están en fase 3 de investigación. Asegura que China, Rusia y Estados Unidos tienen contemplado a México justamente para la distribución y aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Así es de que se dijo, pues, seguro de que México contará con su vacuna contra la COVID-19 en breve. El reporte. Gracias, Rocío. Gracias por esta información muy oportuna. Gracias, buen día. Rocío López Fonseca, uno de estos acuerdos, doctor, es lo que hablábamos también hace unos minutos con el gobierno ruso, para que México reciba 30 millones de dosis de su vacuna Sputnik V. Y según el comunicado de prensa del Fondo Soberano Ruso y la compañía farmacéutica Landsteiner, firmaron un acuerdo y se espera que las entregas comiencen en noviembre de este mismo año, sujeto a la aprobación de los reguladores de México, lo que hemos explicado también, que la COFEPRIS tendrá primero que certificar y avalar cualquier vacuna que se pretenda distribuir en nuestro país. Por eso sería muy bueno estar participando en los protocolos de fase 3. La aprobación de la agencia regulatoria sería más rápida. Claro. Doctor, regresamos a nuestro tema, las reinfecciones. Hace un momento usted hablaba sobre la posibilidad de que existan diferentes cepas, más bien, no en la posibilidad de que existen diferentes cepas. Me refiero de que existan diferentes cepas en el cuerpo de un individuo. En este caso, ¿cabe la posibilidad de que un individuo se contagie 2 veces por la misma cepa, doctor? Existe la posibilidad también. Y si se contagia con la misma cepa y desarrolló inmunidad, lo más probable es que la inmunidad va a resultar más efectiva
que si se contagia en un segundo momento con una cepa diferente. Ahora, doctor, cuando se tratan de cepas iguales, ¿es posible que el cuerpo reaccione de manera entonces menos agresiva, puede ser? Porque ya hay anticuerpos para esa cepa, ¿puede ser? Puede ser. Ahí lo importante es monitorear muy bien el caso para identificar si está evolucionando a una forma grave de la enfermedad, lo cual podría significar dos cosas. La primera es que la nueva cepa tuviera mayor virulencia, o la segunda es que la propia respuesta inmune del paciente, del huésped, fuera una respuesta inmune agresiva, en donde inconvenientemente se genere un proceso inflamatorio severo. Eso sería muy inconveniente en el caso de COVID-19. Ojalá y no sea la constante. Decía en el segmento anterior que ojalá y la constante fuera que si existen reinfecciones, el sistema inmune logre contener tempranamente a esta infección nueva para que el cuadro no sea un cuadro grave, pero que no vaya a ser al contrario, que la respuesta inmune responda con tal nivel de agresividad que provoque un proceso inflamatorio severo y por lo tanto el paciente pueda estar en condiciones de gravedad. Ahora, doctor, el tema sin duda alguna es complejo porque intervienen diversas variables y habría que hacer diversos cruces y depende también de cada individuo. Pero en este sentido, doctor, ¿qué papel juega entonces la inmunidad para estas personas que ya se infectaron al menos una vez? El papel más probable, el habitual, es defensa temprana para que la enfermedad no se desarrolle más allá de una infección banal, posiblemente nasofaríngea, similar a un cuadro gripal, similar a un cuadro catarral, como ha sido el caso de los 4 primeros coronavirus que causaron enfermedad infecciosa en el ser humano. Recordarás que el que estamos teniendo en la actualidad es el 7º. 4 iniciales que causan enfermedades comunes, respiratorias, de la época de invierno. Luego vino el SARS, luego vino MERS y luego vino COVID-19. Entonces, cabría la posibilidad de que una reinfección en una persona con inmunidad, ya sea adquirida por la vacuna o adquirida por una infección natural original, primaria, pudiera generar protección y por lo tanto un segundo cuadro banal, como ocurrió en este paciente de Hong Kong de 33 años de edad, que fue publicitado como el primer caso de reinfección en el mundo. No, realmente había otros antes. Doctor, aquí cabe entonces la recomendación para aquellas personas que ya tuvieron COVID-19, se sigan cuidando. Por supuesto, es lo que hemos venido comentando permanentemente, que no se confíen al hecho de que tienen anticuerpos generados a partir de una primera infección, porque apenas está estudiando estos anticuerpos, qué tan protectores son, y segundo, también si la inmunidad no se va a comportar paradójicamente como un evento de gravedad por provocar una inflamación severa ante la presencia de un segundo episodio, como ocurre con el caso de dengue, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Sí, usted lo ha descrito. El ejemplo es muy claro, doctor, porque estamos mucho más familiarizados con dengue y sabemos, estamos conscientes que una persona que se enferma por segunda ocasión de dengue es muy probable que va a desarrollar la enfermedad incluso más grave que el primer cuadro que tuvo, ¿no, doctor? Efectivamente, así es, Belén. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los pacientes también que han tenido alguna secuela y que preguntan hoy por hoy cómo saber si estas secuelas serán de por vida, si desaparecerán en algún tiempo? ¿Qué pasa con estas inquietudes, doctor, que hoy por hoy se tienen? Pues, Belén, la respuesta la vamos a tener conforme pasen los meses,
Han transcurrido apenas 7 meses y medio de pandemia. Es una enfermedad de la que estamos aprendiendo mucho aún. Por el momento lo que sabemos de las secuelas es que se presentan en aproximadamente el 20% de las personas que sufren un cuadro grave de COVID o un cuadro de COVID crítico, que las más importantes son fibrosis pulmonar y otras de orden cardiovascular. Algunos pacientes pueden quedar con algún grado de daño renal, pero lo que todavía no sabemos es si estas secuelas van a tener la posibilidad de revertirse y a qué grado van a poder revertirse para regresar a una función normal de estos órganos afectados. El monitoreo es básico, también lo hemos comentado aquí. Si usted tuvo COVID, debe seguir en una vigilancia médica continua a lo largo de los próximos meses para identificar alguna de estas secuelas y en particular para atenderla de manera lo más oportuno posible. Por ejemplo, si hubo fibrosis pulmonar, bueno, pues someterse a un esquema, una estrategia de rehabilitación pulmonar, por ejemplo, o si se generó alguna complicación cardiovascular como miocarditis, por ejemplo, bueno, estar en monitoreo con el cardiólogo para saber cómo quedó la función cardiológica del paciente. Entonces, es un asunto de disciplina para el seguimiento clínico a lo largo de los siguientes meses, sobre todo si el COVID inicial fue un COVID grave o crítico. Esos pacientes deben estar en seguimiento. Claro. Doctor, casi por último, y ya un poco para cerrar el tema, nos han preguntado algunos pacientes que ya tuvieron COVID-19 y que transitaron la enfermedad de forma leve e incluso asintomática, si es probable que ellos tengan menos inmunidad que quienes la cursaron de manera grave. ¿Qué se sabe al respecto de esto, doctor? Hay varias publicaciones, Belén, también aquí en algún momento las hemos comentado. Las publicaciones que hay al respecto, todas coinciden en lo mismo. Mientras más grave ha sido un cuadro de COVID, mayor presencia de anticuerpos, mayor duración de los anticuerpos y mayor presencia de células del sistema inmune adaptativo, particularmente linfocitos T de memoria. Mientras más leve la enfermedad, ocurre lo contrario, menos anticuerpos, posiblemente menor duración de los anticuerpos y menos células del sistema inmune especializado o adaptativo. Entonces, estaría por verse cómo se comportan quienes tuvieron un COVID muy leve con respecto a una reinfección y quien, habiendo tenido un COVID grave, si en una reinfección su sistema inmune más fuerte pudiera contener de manera óptima y más temprana una segunda infección. Y nos hace falta ver también, doctor, esto solamente el tiempo y la investigación nos lo dirá, ¿cuánto dura la inmunidad para aquellos pacientes que transitaron de manera leve o asintomática o aquellos que lo hicieron de manera grave? Al respecto ya hay publicaciones, una de ellas aparece hace 15 días en New England Journal of Medicine, que nos habla de que al menos 5 meses de seguimiento de una cohorte en Islandia siguen encontrando buenos títulos de anticuerpos en personas que tuvieron infección previa. 5 meses, o sea, el seguimiento completo han seguido detectando en el 95%, por fortuna, inmunidad aún. Es decir, que por lo menos 5 meses hay inmunidad para quienes ya tuvieron COVID. Así es el tiempo que lleva el seguimiento. Así por es. ahora. Doctor, como siempre, un gusto. Con todo charlar gusto, con Belén. usted, compartir esta Muchas mesa. gracias. Gracias, doctor. Despedimos Gracias. al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pero nosotros regresamos porque todavía hay más información.
Otro de los aspectos que esta pandemia ha dejado al descubierto es la desigualdad en cuanto a los recursos económicos, materiales, científicos que tienen los países. Y aunque hoy por hoy la telemedicina ha sido sin duda alguna una de las herramientas más importantes para atender a pacientes con COVID-19, hay que decir también que no todos los países tienen el mismo acceso a este recurso. La Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon una herramienta para medir el nivel de madurez que tienen las instituciones de salud para ofrecer telemedicina en tiempos de pandemia. Medir las capacidades internas es el primer paso para comenzar a implementar servicios de telemedicina. Para ello, esta herramienta puede ser una guía. Con esta herramienta, los sistemas pueden ser evaluados en 4 niveles de madurez para dar atención médica a distancia. El nivel 1 es cuando no hay iniciativa de telemedicina y el 4 cuando todo está listo para funcionar con plena capacidad en estos servicios. En medio de estos extremos se ubican los niveles 2, cuando hay avances pero aún está lejos de poder implementarse, y 3, cuando existen buenos avances y algunos servicios de telemedicina podrían comenzar. Por otro lado, facilita la identificación de posibles brechas o esferas que requieren atención y el apoyo técnico de expertos, y presenta una oportunidad para aquellas instituciones que deseen autoevaluarse para definir prioridades frente a la pandemia. Se trata de una evaluación mediante una serie de preguntas organizadas en las siguientes categorías: preparación organizacional, procesos, entorno digital, recursos humanos, aspectos normativos y conocimiento especializado. Las respuestas a estas preguntas en función del nivel de madurez permitirán analizar los resultados en equipos multidisciplinarios de especialistas y definir los pasos a seguir. La telemedicina no es algo nuevo y muchos países de la región y el mundo cuentan con iniciativas, destacándose las más comunes la teleradiología, la telepatología, la teledermatología, la telecardiología y telepsiquiatría, entre otras, informó Elizabeth Ortiz. Se lo anunciábamos ya al inicio de este espacio. En Reino Unido están buscando anticuerpos entre la población infantil. Los estudios basados en pruebas moleculares de hisopos orales nasales subestiman la infección por SARS-CoV-2 debido a problemas con la sensibilidad de la prueba y el momento del test. Por ello, investigadores en Reino Unido desarrollaron un análisis para detectar anticuerpos SARS-CoV-2 consistente con una infección previa y reportar la sintomatología de la infección en niños. El estudio se llevó a cabo entre el 16 de abril y el 3 de julio de 2020 en 5 puntos del Reino Unido. Tenía como objetivo reclutar a 900 niños de 2 a 15 años. Los participantes proporcionaron muestras de sangre para las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y se recopilaron datos sobre contactos y síntomas de malestar. Hubo 68 participantes que dieron positivo, es decir, 6.9%. De este grupo, la mitad no tuvo síntomas. La edad no influyó en la presencia de anticuerpos. Tras el análisis, se identificaron 4 variables independientes que se asociaron significativamente con la infección por SARS-CoV-2. Estos fueron contacto familiar infectado conocido, fatiga, síntomas gastrointestinales y cambios en el sentido del olfato o el gusto. Los síntomas de la infección por SARS-CoV-2 en los niños fueron sutiles, pero de los reportados, la fatiga, los síntomas gastrointestinales y los cambios en el sentido del olfato o el gusto se asociaron más fuertemente con la positividad de anticuerpos, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, la tecnología y la lucha contra el coronavirus se reúnen en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, donde una gran cantidad de robots inteligentes con diferentes funciones para combatir la COVID-19 están en exhibición. Una gran cantidad de robots inteligentes con diferentes funciones para combatir la COVID-19 están en exhibición en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China en Beijing. Uno de ellos es un robot de muestreo de garganta con hisopo, el cual puede recibir instrucciones en tiempo real y recolectar muestras de manera rápida y suavemente. El robot ayudará a evitar infecciones cruzadas para el personal médico al tiempo que garantiza la calidad de la muestra. Otro robot exhibido es el robot colaborativo Yumi, el cual es capaz de abrir tapas de botellas en condiciones estériles, pegar etiquetas de códigos de barras y extraer muestras de tubos de ensayo.
El robot puede cooperar con los trabajadores de laboratorio, lo que reduce aún más el riesgo de transmisión. Finalmente, otro modelo más es un robot en forma de bola, el cual está equipado con una cámara y un reflector. Puede monitorear el entorno circundante y transmitir imágenes en tiempo real. El robot en forma de bola podría facilitar la búsqueda en pequeñas áreas cerradas y el rescate posterior a un desastre. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua. Hasta aquí llegamos con este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y por supuesto le queremos invitar para que nos acompañe en nuestras siguientes emisiones. Aprovechamos también para agradecer a nuestra audiencia que nos sigue en el resto de México y por supuesto en los países de América Latina, que pues hace posible que este programa llegue a las televisoras públicas. Así que para todas ellas nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento también a nuestra audiencia que se mantiene fiel a este programa. Nos vemos en la próxima edición. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.